de lo que es la vida que vence, Cristo, la vida que vence, hermanos, algo que te va a impactar, hermano, que te va a hablar fuerte a lo mejor quizás, pero es lo que está pasando en muchas iglesias, es lo que se está viendo ahora en la actualidad en muchas iglesias, hermanos, acerca de esto, que no entendemos cómo es caminar en Cristo, no entendemos quién es Cristo, sino lo tenemos como de una forma religiosa, de una forma que no es lo que Dios quiere que lo veamos, no es lo que Cristo quiere que lo veamos. Entonces, te puedo decir, si tú tuvieras la oportunidad de vivir una continua victoria en la cual descubrieras algo mucho mejor de lo que estás viviendo, claro, que pertenece a Cristo, lo que tú estás conociendo en Cristo, hermano, y contar con su ayuda, tener su poder, ser salvo, porque es lo que tenemos, tener victoria sobre el pecado. La pregunta es, ¿estarías en disposición de recibirla? Yo creo que sí. Y nadie dudaría en eso, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros entendemos que vivir una continua victoria, a lo mejor es como ahorita te lo estoy diciendo. Yo sí estoy, y tú podrías decir, yo sí estoy en disposición de recibirla para estar en una continua victoria, pero para muchos de nosotros, hermanos, pensaríamos que no puede haber algo más. Y suena como algo extraño. No puede haber más algo ya de esto, de lo que Cristo nos ha dado, la salvación, vivir en victoria, contar con su ayuda, con su poder y pues sobre todo ser salvo. Pues, ¿qué más puede haber? ¿Qué más puede haber después de esto? Se te haría algo extraño. Yo siento que eso sería la cuestión de cada quien, que pensaríamos que sonaría como extraño, ¿no? ¿Qué más puede haber después de todo esto? ¿Verdad, hermano? Y fíjate que la mayor ocupación de la mayoría de creyentes ha sido querer, oílo bien, querer parecernos más a Jesús, a Cristo. Querernos parecernos más a Él, ¿sí? Contar con su ayuda, tener su poder, ¿sí? Eh, y sentirnos que pues somos salvos. Eso es algo que todo creyente y todo cristiano sabe que lo tiene, ¿sí? Y eso es lo que pensamos nosotros, que ya tenemos victoria, que ya vivimos en victoria, querido hermano y hermana que me estás viendo. Y esa tendencia se alimenta de tres necesidades. Cuando tú piensas que ya tienes esto, que tienes el poder de Dios, que tienes la salvación de Dios, hermano, que ya eres una persona que Dios ya lo tiene como hijo suyo, ¿sí? Y piensas que con eso es suficiente, pues déjame decirte que hay cosas que tenemos que entender. Hay tres tendencias, hermano, que puede haber, ¿sí? Son tres tendencias consistentes. ¿En qué? Que la mayoría hemos tenido, hermano. Muchos. Y el primer punto son fluctuaciones en la vida espiritual. ¿Cómo te puedo decir esto? Es una experiencia común en la vida de muchos cristianos, de muchos creyentes. Sentirnos como un éxtasis, hermano, ¿sí? Espiritual, donde la conciencia y estar en la cercanía de Dios es tan real, ¿sí? Que puede ser tocado, tú lo ves. Y muchos hemos llegado a ese cuando estamos en los servicios, nos sentimos de esa forma, sentimos eso. Pero ese es una de las tres necesidades que tiene un cristiano, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no hemos entendido lo que más adelante te va a impactar, hermano. Entonces, el otro punto, el punto número dos, pudiera ser también un sentido de fracaso ante el poder del pecado, ¿verdad? Estamos caminando con Cristo, pero todavía seguimos, nos sigue doblegando el pecado, sigue el pecado siendo nuestro Señor y no Cristo muchas veces, hermano, ¿verdad? Desgraciadamente así muchos creyentes viven,
¿sí? Entonces, muchos creyentes en secreto, hermano, eh, continuamente luchan con esas áreas que hace mucho tiempo debieron, ¿no?, bien querido superar. Hace mucho tiempo luchan con esas áreas que ya quisieran haberlas superado desde hace mucho tiempo. Y están agotados, hermano, en un aspecto de pidiéndole ayuda al Señor, porque es lo que hacen. Le piden ayuda, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Para qué? Para que los libre de esta semejante derrota, hermano, del pecado, ¿sí? Y ese fracaso que también hay ante los hábitos y acciones, hermanos, que tenemos cuando un creyente está cayendo en esa necesidad, esos hábitos y acciones pecaminosas que parecen no poder ser vencidas, hermano, en pocas palabras. Entonces, ¿qué sería el tercer punto? Una carencia de poder. Y te estoy hablando de tres cosas que a un cristiano le suceden habitualmente. Yo no estoy diciendo que a ti te pase, pero hay algunos que sí les pasa esto, hermano, ¿sí? La tercera carencia es una carencia de poder. ¿En qué aspecto? En la realización de servir al Señor. Una carencia. O sea, no que no quieran hacerlo, sino hay una carencia en realizar ese servicio a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque no hay más frustrante, oílo bien, no hay cosa más frustrante que cumplir con lo que debes, porque así es cuando servimos al Señor, cumplimos con lo que debemos y no ver el fruto de ese trabajo. Yo cumplo con lo que debo hacer y ya lo hago, pero tú no piensas ni siquiera ver el fruto de lo que tú estás haciendo, de ese trabajo que tú estás haciendo para servir al Señor. Tú no ves el fruto, tú nada más cumples por hacerlo y se acabó. Por eso es que no es tan frustrante, no hay nada más tan frustrante que eso, hermano, porque de veras es terrible, ¿sí? El problema es que siempre aparece de vez en cuando una de esas victorias, hermano, cuando estamos sirviendo. De vez en cuando aparece una de esas victorias, hermano, que se convierte como un testimonio. Y lo estás contando por años y años, por una experiencia que tuviste. Un testimonio cuenta mi testimonio, cuántos creyentes andan de iglesia en iglesia cuando les pasa una situación fuerte, contando su testimonio, ¿verdad?, hacia los demás. Y pareciera que eso es todo, caminar. Y, y esa es la vida que Cristo nos ha dado, hermanos. El consuelo de muchos, hermano, es que piensan que ese tipo de poder está reservado para un selecto grupo de ungidos. Solamente los que sirven está reservado para ellos, ese poder que tienen. No, pues es que tú eres privilegiado porque sirves. Tú eres privilegiado. No, yo no puedo. ¿Sí? Y todo eso te lo llevas pensando cada día. Y llevas, por eso es que muchas veces nada más cumples por cumplir. Pero no ves el fruto de lo que tu trabajo hace en servir al Señor, hermano. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque te fijas en ese grupo de personas que sirven, hermanos que sirven, y piensas que es un grupo selecto de ungidos que tienen una reacción especial con Dios, ¿no? Esa relación que tienen con Dios, no es que ellos son más espirituales, ellos pueden servirlo y tienen una relación más especial con Dios. Y el problema es que no pueden mucho superar esa frustración, hermano. Desafortunadamente no la pueden superar y sienten esa esterilidad, vamos a verlo, ¿sí?, en servir al Señor. Por eso no tienen ese amor, no tienen esas ganas de servir al Señor. Se sienten estériles, como que no es para ellos eso, como que nada más ciertos hermanos son los que pueden servir a Dios. Y no, hermano, la pregunta que yo te puedo hacer, ¿te identificas con alguna de estas tendencias, hermano?
Yo creo que sí, muchos nos identificamos o se identifican con esas tendencias, hermano. Pero la mayoría de congregaciones, fíjate lo que te voy a decir, eh, está dirigida, cuando hay este tipo de problemas en las congregaciones, hermano, muchas congregaciones están dirigidas a ayudarles, ¿sí? A esos creyentes a tener victoria sobre alguna de esas tres cosas que mencionamos, hermano. Y eso es lo que se pasa en esas congregaciones, a querer impulsarlos, a querer llevarlos. Pero aquí el problema es que se ha olvidado algo muy importante, hermano, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y por alguna razón tenemos la ilusión de que si llega, fíjate, tanto lucha una congregación por querer quitar todas esas tendencias que traen los creyentes. ¿Y sabes cómo lo pueden ellos manifestar? Si llega el avivamiento, el día que nos reunamos, si llega el avivamiento, todo esto será resuelto. Ya todos los hermanos que no servían van a servir. Como te puedo contar una anécdota, hermano, que a mí me comentaron una hermana. A mí me comentaba una hermana que ellos, de una iglesia en los Estados Unidos, que ellos ayunan y que cada hermano que no quiere servir lo ponen a ayunar para que él sirva. Pues yo la verdad me quedé así como que dije, pues sí, claro, ya nada más el ayuno es más poderoso que Cristo y lo va a transformar y ya se pone unos cuantos días en ayuno y ya va a servir como todo un verdadero servidor. No, hermano, ese es el problema que hay en todas las congregaciones. Pues te decía, es que muchos tratan de poner a los hermanos en oración, ayuno, para que ellos, por medio de esas cosas, puedan ser transformados y puedan servir. Eso es lo que hacen últimamente las iglesias, hermano, por no tener claro una cosa, hermano, que es bien importante. Entonces, declaran, no, pues, cuando llegue el avivamiento, ya las cosas se van a poner en orden. Todos los hermanos que no querían servir ahora van a servir. Todos los que no hacían esto ahora lo van a hacer, hermano. Y para otros los que le falta es, como te decía, más oraciones, orar más que antes, pero ahora hacerlo con versiones actualizadas. Y es lo que hacen. ¿Por qué, hermano? Porque es la razón como ven a Dios. Piensan que eso va a funcionar sin ver lo que realmente nosotros tenemos que ver, que en un momento más te lo anuncio. Entonces, ¿qué son los errores que se cometen con los hermanos? Todo este tipo de situaciones, iglesia. Todo este tipo de cosas, ¿sí? Que tratan de meter a los hermanos en situaciones que no va a pasar nada, no va a suceder nada. No porque seas un buen ayunador, pienses que ya vas a ser más espiritual. No porque ores mucho más que otros, pienses que vas a ser mejor. Y no, pero muchas congregaciones piensan que sí, hermano, que eso pasa, que sí, sí funciona. Pero bueno, he entendido que las cosas no son así, hermano. Entonces, ¿qué es lo que se preguntan ellos? Fíjate, llegan hasta un punto de decir, cuando ven la necesidad en la congregación, cuando ven necesidad de servicio, de lo que tú quieras ver, ¿cuál es lo que preguntan? Pues, ¿quién es tu cobertura? ¿Por qué, hermano? Porque se basan mucho a eso, ¿sí? Porque solo así suceden las cosas, solo así van a suceder y Dios escucha por la cobertura que tienen. Por eso es que preguntan mucho, no sé si a ti te ha pasado, querido hermano, hermana, te preguntan quién es tu cobertura, porque eso se da últimamente. Si no estás bien cubierto, si no tienes una cobertura de ti, a ti que tienes que tener esto, entonces no eres de Dios. Y no, hermano, la cobertura que tenemos ya está. Él ya lo hizo, Él ya nos la dio. Amén.
Entonces, hermano, estas y miles de fórmulas nos hemos inventado, oílo bien, para encontrar respuesta a nuestros dilemas en la vida cristiana, hermano. Empezamos a buscar muchas cosas. Empezamos a ver tantas cosas que, hermano, ya hasta parecemos brujos, porque andamos buscándole de todo tipo de cosas para ver si funciona y así Dios conteste. Pero no, hermano, no es así. No es lo que Dios está hablando, le habló a la iglesia, hermano. Entonces, si hay algo más, hermano, hay algo más. Y debes de tener esa idea. Porque muchos tienen la idea, hermano, de que si hay algo más en Cristo, es un atentado, oílo bien, contra el conocimiento que tiene Dios. Y se quedan en ese estado, se quedan en ese estado de que así me hicieron y así voy a hacerlo. Moldeado a ese esquema. Y si tú dices, hay algo más, tiene que haber algo más, dices, no, ¿sabes qué? Es que ya no puedo amar y estás mal, ya estás blasfemando en contra de Dios. Y no es eso, hermano. Esa es la idea que existen muchos creyentes, hermano. ¿Y qué es lo que hacen? Terminan diciendo, bueno, después de todo, pues ya hay evidencias de que hemos trabajado, de que estamos trabajando, y pues la gente ve. Pero la pregunta que te puedo hacer, y la pregunta que yo hago, ¿en qué? ¿En relación a qué hay evidencias que estás trabajando? ¿En relación a qué, querido hermano? Mira, el gran reto de la vida que vence no es falta de hacer cosas, no, sino la limitada conciencia, oílo bien, la limitada conciencia y profundidad que tenemos de Cristo. Ese es el problema que hay. Tenemos una limitada conciencia, ¿sí? Y profundidad de quién es Cristo. Por eso es que nosotros buscamos por todos los medios agradar a Dios. Y si no fue de esta forma, voltealo para otro lado a ver si con esto ya el Señor nos escucha. Y no, es la limitación que tenemos de conocer a Dios, hermano, de conocer a Cristo. Es más fácil estar dispuesto a mejorar el servicio, nuestro servicio al Señor, con más actividades, oílo bien, que aceptar lo que se está, hermano, y lo que se necesita, que es una nueva concepción, ¿sí? Y relación con Cristo. Hoy muchas iglesias, hermano, tienen sus edificios muy bonitos, muy adornados, y tú vas y los ves y dices, wow, qué hermoso lo adornaron, qué bien está decorado, qué todo esto. Yo no estoy en contra de eso, y es bueno, sí. El problema es que se enfocan mucho en eso, hermano. Piensan que con eso ya Dios está complacido con ellos por tener un edificio donde se congrega la iglesia, muy lujoso, muy bien diseñado, muy bien iluminado de lo que tú quieras ver. Y se olvida lo más importante, iglesia. Nuestra gran necesidad no es algo que nos falta, hermanos. Oílo bien. Tu necesidad y mi necesidad no es algo que nos falte, sino alguien que no hemos conocido, hermano. Esa es nuestra necesidad. Es alguien que no hemos conocido. Y algunos están pensando que esto es para los inconversos. A lo mejor tú piensas, no, pues es que
de no conocer a Cristo, no conocer a Dios. Eso es para los que son inconversos. Pero no, hermano, no es para ellos, es para nosotros. Es para la iglesia, es para ellos, para nosotros. En realidad no es así. Muchos lo recibimos como el Señor y Salvador, pero no lo hemos conocido, hermano, como nuestra propia vida. Porque yo tengo a Cristo como Señor y Salvador. Señor, tú eres mi Dios, pero tú no lo conoces como tu propia vida. Ese es el problema que tienen muchos cristianos hoy, hermano. Pues te decía, nos enfocamos más en hacer el servicio lo mejor que se vea, lo mejor que salga, que el edificio esté bien decorado, que haya buenas butacas, que haya todo, todo, todo. Pero hermano, el problema que no tenemos a Cristo como nuestra vida propia. Y eso es terrible y es triste, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un nuevo Cristo, si lo quieres ver de esta forma. Ese nuevo Cristo, hermano, porque necesitamos tener un nuevo entendimiento, así como lo escuchas, un nuevo entendimiento y tener bien clara la conciencia de quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? Tenerlo bien claro, hermano. Amén. Entonces, no me refiero a un entendimiento intelectual o a una destreza de predicar, hermano, eficientemente los dichos y hechos de Cristo, de la palabra. No me estoy refiriendo a eso. No me refiero a eso. Si fuera así, hermano, no habría necesidad de haber nacido de nuevo. Cualquier persona conoce los dichos, cualquier persona conoce los hechos de Jesús. Entonces no tuviéramos necesidad de haber nacido de nuevo. Si así fuera, hermano. Estoy hablando de algo mucho más que tener un Salvador, así como lo oyes. Algo mucho más que tener un Salvador, hermano, externo. Mucho más que tenerlo como alguien que viene a ayudarnos cuando estamos en problemas. Te estoy hablando de algo mucho más. Y cuando estamos en problemas, ¿qué nos da? Nos da poder, nos fortalece, nos libra de las aflicciones. ¿Sabes qué te voy a decir? Cristo es mucho más que eso. Pues tengo a Cristo, sí. El problema es que no lo conocemos como nuestra vida. Y pudieras decir, pues es que Él me ha librado de aflicciones, Él me ha librado de eso, sí. Pero es que te quedas en ese esquema, te quedas en eso, de que Cristo lo tienes nada más para tus necesidades. Y nunca lo has visto como tu vida propia. Así es, hermano, como tu vida propia. Por eso es que Cristo es mucho más que eso, hermano. ¿Sí? Y está literalmente, oílo bien, está literalmente dentro de ti y de mí. Él. El problema es que no nos hemos dado cuenta, hermano. Y aún más. Él se ha constituido, hermano, en tu propia vida. Así como lo oyes, en tu propia vida. ¿Cómo? Tornándote a ti, hermano, en unión con Él mismo. Así como lo oyes. Así, hermano, ligado a tu cuerpo, en el espíritu, en mente y en espíritu, hermano.
Eso es lo que debemos de conocerlo. Tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes tu propia identidad y completa responsabilidad moral tuya, tuya, lo que tú tienes, piensas que así es conocer a Dios. No, no es esto mejor que solo tenerlo como un salvador. No es mejor tenerlo como un salvador. Ni alguien que te ayude, hermano. No. Imagínate tenerlo a él, al Hijo de Dios, ¿eh? Como tu propia vida. Wow. Hermano, eso es algo que realmente no tiene ni cómo entenderse. Pero es eso, como nuestra propia vida, hermano. ¿Qué significa esto, hermano? Que ya no tendrás que estar pidiendo que te ayude. ¿Cuántos hermanos hay que todavía en sus oraciones están, Señor, ayúdame, ayúdame en esto, ayúdame, ayúdame? Hermano, cuando es tu propia vida ya no tienes necesidad de estar pidiendo que te ayude. Lo tienes como si fuera alguien separado de ti. No, no puede ser. Amén. Pero más bien sería hacer su obra, su voluntad. ¿Sí? ¿Dónde? En ti y en mí. Que está en nosotros, hermano. A través, su obra y su voluntad a través de quién? De ti y de mí. Es lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces, tu cuerpo es de Él. Todos somos de Él. ¿Sí? Tu mente le pertenece. Amén. ¿Sabes que es tuyo nada más? Tu voluntad. Pero tu voluntad debe de ser la suya, no la tuya. Debe de ser su voluntad de Él, tu voluntad, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, iglesia? Si todo es de Él, el espíritu que tenemos es de Él. Todo es de Él. Y no solo de Él, sino parte de Él, hermano. Amén. Entonces, hermano, ese es el nuevo entendimiento que debemos nosotros y necesitamos. ¿Sí? Pablo experimentó en el primer siglo lo siguiente. Y vámonos a la palabra Gálatas 2:20. Ah, cómo me gusta a mí ese versículo. Me encanta. Es uno de mis preferidos. Hermano, dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué te suena esa palabra? Permíteme. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te está diciendo todo, hermano. Muchas veces tenemos a Dios afuera, lo tenemos dividido. Señor, ayúdame. Señor, necesito. Créemelo, Él está en ti. Su voluntad de Él debe ser tu voluntad. Tú ya no necesitas estarle pidiendo, porque Él ya te lo dio. Ya te dio todo. Es cuestión de que tú entiendas quién es el que te habita, quién es el que se está formando en ti y cómo te está transformando, amada iglesia. Este ejemplo se lo he dado mucho aquí en casa. Cuando Cristo se transforma, se forma en nosotros, es como una mujer embarazada. La mujer embarazada, ¿qué dice cuando sabe que está embarazada? Está feliz, estoy embarazada, y le dice a sus vecinos, a su familia, estoy embarazada. Y la familia, pues no le ve nada. Dice, ¿quién sabe? Tú dices, yo no le veo. No hay algo que te esté diciendo que estás embarazada. Porque el que está dentro va a empezar a formarse. Pero a medida de que va formándose, la mujer se va
transformando, amada iglesia. Empieza a crecerle la panza, se está transformando, se le hinchan los pies, se le hincha la cara, le empiezan a pasar muchas cosas a la mujer. ¿Por qué? Por causa del que se está formando dentro de ella. Entonces, en Cristo formándose en nosotros tenemos que tener una transformación. No sé si me escuchas, si me hayas entendido, amado hermano, pero yo creo que sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Si Cristo está en nosotros formándose, nosotros tenemos que mostrar esa transformación, como la mujer embarazada. Entonces, si la gente dice, ah, no, si estás embarazada, porque se te ve, ¿verdad? Y algún día vas a dar a luz lo que tienes adentro. Algún día lo que se formó en ti va a resplandecer. No tú, va a ser Él el que va a verse y no tú. ¿Verdad? Un gran ejemplo de la mujer embarazada con Cristo formándose en nosotros, hermano. Pero eso es lo que necesitamos, ser entendidos. No estar pidiendo, hermano, las cosas de una forma que no es conveniente, ni Dios lo puso así. Entonces, ¿qué caso tiene? Pues te decía anteriormente, pues para saber los dichos y los hechos de Jesús, pues no necesitamos haber nacido de nuevo. No, que hasta un inconverso lo conoce. La razón es de quién. ¿Quién es la vida que te habita? Amén. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Aleluya. Entonces, hermanos, Cristo se ha constituido en tu propia vida. Esto no es, oílo bien, una metáfora. No. Literalmente, Él se ha convertido en tu propia vida, en la mía también. Nomás imagínate lo que tenemos, esa vida impartida en nosotros. Oh, hermano, esa vida Zoe de Dios en nosotros. Tremendo, hermano, tremendo. Aleluya. Entonces, hermano, 1 Corintios 6:15 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No es lo bien lo que el apóstol Pablo dice. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. No. Amén, iglesia. Así es que nos habla tan tremendo la palabra y nos hace dar un entendimiento, y espero en el Señor que esto te esté dando revelación, hermano, en tu vida. Esta palabra esté llegando a tu vida. Lo anhelo y declaro por medio de Cristo que su Espíritu Santo te está dando. Te está dando, hermano, y te está llevando a conocer más, a un nivel más. Yo sé que tienen un pastor que está muy bien formado en la palabra, bien preparado por el Señor, y sé que están creciendo demasiado, hermanos. Me da gusto. Vamos, también 1 Corintios 12:12, y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y así también Cristo. La vida que tenemos, hermano, es la vida de Él. Aleluya. Entonces, Pablo no dijo, para mí el vivir es parecerme a Cristo, tener ayuda de Cristo. No, no dijo Pablo eso. Tampoco servir a Cristo. No, él fue más allá, hermano. El apóstol Pablo fue más allá cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Y sabes qué fue lo que es? Eso. Para mí el vivir es Cristo. No estuvo viendo cómo le sirvo, cómo le hago, si él me ayuda o no me ayuda. Porque el vivir ya lo traemos, hermano. La vida de Cristo, ¿sí? Entonces, una cosa es, hermanos,
conocerlo como tu Salvador, porque así lo conocemos. Y otra, oílo bien, lo ven así, como el que te ayuda, pero sin dudas, la que excede todo conocimiento, hermano, amén, todo conocimiento es poder y manifestar. El poder de manifestar que para ti el vivir es Cristo. Aleluya. Es eso, hermano. Es eso. Entonces, hacer cosas para Cristo con él como propia vida, hermano, es una vida que vence. Amén. Esa vida es Cristo. Cristo Jesús, hermano, que es tu propia vida y mi propia vida. Amén. Él no te quiere llenar de cosas, hermano, sino de toda la plenitud de Dios, que es muy diferente, ¿sí? Pastor, entonces, ¿esto qué significa? Que como he recibido a Cristo como mi propia vida, no pecaré y no tendré dificultades. De ninguna manera, hermano, no será así. No será así. Cristo como nuestra vida no es un estado de inmutación, hermano. Entiéndelo. Cristo como nuestra vida no es un estado de inmutación, ¿sí? Ni de inmutabilidad, hermano, sino la realidad que cuando fracasamos en la vida, oílo bien, su restauración es instantánea y completa, que es muy diferente. No lo podemos tener así. Cuando nosotros fracasamos, hermano, cuando nosotros tenemos un problema, la restauración que Él les hace es instantánea y completa. Amén. Es cuando me rindo incondicionalmente a Él, hermano. Y no hay necesidad de luchar contra el pecado, sino una completa liberación de poder que nos da. Por eso te decía los puntos que muchos cristianos hacen. Están tratando todavía con pecados de hace muchos años, hermano, por no conocerlo a Él como es. Luchan con algo que ya Dios restauró y no lo saben todavía, hermano. Ese es el problema. Cristo quiere ser más que tu ayudador. Quiere ser tu propia vida, entiéndelo. Tu propia vida, hermano. Él quiere serlo. Él no quiere que trabajes para Él. Nosotros trabajamos para la obra, pero no para Cristo, porque Él es nuestra propia vida. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Él quiere hacer la obra a través de ti. Oílo bien, a través de ti Él quiere hacer esa obra. Y cuando nos muestra, hermano, cuando nuestra vida no solo sea de Cristo, sino Cristo, oílo bien, nuestra vida no solo sea de Cristo, sino nuestra vida sea Cristo, ¿eh? Experimentaremos la vida que vence, que es Cristo. Amén. Es cuando lo haremos, hermano, esa vida que vence. Amén. Entonces, una vida donde el fruto es natural, hermano. ¿Sí? Entrarás a un nuevo ministerio. Un ministerio donde Él es el que sirve a otros a través de ti. Todo lo que tú hagas para el hermano, todo lo que tú hagas contigo para servir a la iglesia, es Cristo a través de ti haciéndolo. Pues es que tú no te tienes que negar a nada, tú tienes que entregarte a Él por completo, porque Él trabaja a través de ti. Amén, hermanos. Y más que
resultados tendrás, hermano, una evidencia de vida, solo porque confías en Él. Tus obras son el resultado de su propia vida, hermano. Esas obras van a ser el resultado de su propia vida, no por condiciones u obligaciones, no, sino por expresión de su vida en ti, hermano. Entonces, cuando nuestra vida no solo sea de Cristo, sino Cristo, experimentaremos la vida que vence. ¿Estás entendiendo? ¿Cuáles son las condiciones, hermano, para recibir a Cristo como la plenitud de vida que vence? Son dos. Rendirte absolutamente e incondicionalmente a Cristo. Hazlo el Señor de todo lo que eres, de todo lo que tienes. Hazlo a Él el Señor. Amén. Dile a Dios que estás listo para que su voluntad sea hecha en ti. Amén, iglesia. Y en cada área de tu vida, hermano. ¿Cuál es el otro punto? Cree que Dios te ha librado totalmente de la ley del pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es que te libera, ya te liberó. Amén. Y esto es fe, eso es fe, hermano. Creer que lo ha hecho. ¿Sí? Y hecho es verdad, hermano. Porque lo ha dicho y lo ha hecho. Y es verdad. Entonces tenemos algo sorprendente, hermano. ¿Sí? Entonces, la fe confía en Dios ante la ausencia de sentimientos o evidencias. ¿Sí? Él ya dijo, su gracia es suficiente. Dice, bástate, ni mi gracia es suficiente. Y lo que ahora puedes estar viviendo, hermano, lo podrá vencer en Cristo. Todo lo podrás vencer en Cristo. Pero muchas veces vivimos en crisis en vez de estar en Cristo, hermanos. Amén. Así es que nunca olvides que Cristo mismo es mejor que sus bendiciones. Oílo bien. Mucho mejor que sus bendiciones. Mejor que su poder. Mejor que una vida, hermano, en un ministerio que Él te dé. Es mucho mejor Cristo. Amén. Entonces, Cristo te imparte poder espiritual, pero Cristo es mejor que ese poder todavía, hermano. Ríndete a Él totalmente para que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. ¿Quién es tu propia vida? Esa vida que vence, hermano. Esa vida que vence. Aleluya. El libro de los Hechos dice lo siguiente, capítulo 17, 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Ya no tienes que esperar, hermano, en estar. Muchas veces las oraciones las hacemos muy mal impartidas, dirigidas a Dios, hermano. Estamos pide y pide al Señor. Estamos como reporteros hablándole a Dios. Te pido por mi hermana, te pido por esto, te pido. Dios sabe, hermano, Dios sabe todo. Él quiere que tú le expreses el que te habita. Él quiere que tú le digas, hermano. No que le digas, te pido por un trabajo de mi vecino, te pido por esto. Hermano, en el nuevo pacto no hay eso. En el nuevo pacto vivimos una realidad, no una sombra ya, hermano. Tenemos la aceite que en el Antiguo Testamento usaban como simbolismo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la realidad que es el Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos. Es que tú y yo, bendecidos, ya no tenemos necesidad de estar haciendo muchas
fórmulas para ver si Dios nos escucha. Todo es entender que la vida que vence está en nosotros. Cristo nos habita. Entonces vamos a ver las cosas de diferente forma. Ya no vamos a estar frustrados, ya no vamos a estar pensando que Dios escuchará o no, porque Él ya te dio todo, hermano. Bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, juntamente con Él. Somos herederos y coherederos en Cristo, hermano. ¿Qué más quieres? ¿Por qué seguimos todavía haciendo tipo de rituales para ver si Dios nos oye? No. Cristo es la vida que vence y tú y yo la tenemos, hermano. Yo que tú me alegraría y le diría al Señor, gracias ahí en tu casita donde estás, donde nos estás sintonizándonos, viéndonos, hermano. Dice, gracias, Señor, porque hoy he entendido algo, que tú eres mi vida, tú estás en mí y ahora puedo hacer muchas cosas porque tú eres el que lo haces. Tú sirves a mi prójimo cuando yo lo sirvo. Tú me utilizas a mí. A través de mí, tú haces todo, Señor. Y yo veo los frutos de lo que tú haces. Qué hermoso, hermano. Es hermoso entender todo esto. Así es que, hermano, espero que te haya servido esta palabra, hermano, que nos habla Dios, cómo conocerlo. Porque estamos en tiempos difíciles. Entendamos que estamos contra una pandemia que sigue haciendo estragos y estragos. Pero recuerda que el que nos habita es nuestra vida, el que está en nosotros. Solo tenemos que manifestarnos. La palabra de Dios dice que la tierra sufre dolores de parto. ¿Quiénes son los que se van a manifestar hasta que se manifiesten los hijos de Dios? Tú y yo tenemos que manifestarnos con lo que Cristo ya habita en nosotros, hermano. Me dio gusto compartirte esta palabra, este alimento, hermano. Espero que te haya ayudado mucho en cualquier área de tu vida, que tú creías que todavía tenías problemas. Recuerda que Cristo te ha quitado de todo eso. Todo lo que tú experimentes como algo que no es, que piensas que Dios no lo ha hecho, tenlo por seguro que ya lo hizo. Porque tú tienes que entender que no son los ritualismos, no es la forma como sirves a Cristo, no es la forma como sirves a Dios, sino la vida que te habita. Él es el que te hace que tú sirvas, hermano, porque Él es el que lo hace. Te saludo, espero que en algún tiempo te pueda seguir compartiendo la palabra. Me dio gusto compartirte esta palabra contigo, porque la iglesia tiene que ir siendo preparada, hermano. Tiene que prepararse, tiene que crecer en conocimiento y sabiduría de Dios. Entonces todo esto lo da Dios para que nosotros lo compartamos aquí en a ti, hermano. Entonces, hermano, hermana, te mando un fuerte abrazo, te saludo desde aquí, desde casa, y esperando que esta palabra haya sido de mucha ayuda y edificación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero orar, vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias. Porque hemos entendido, Padre, que tú habitas en nosotros. Esa vida que tenemos, Señor, ya no le pertenece a nadie más que a ti. Esa vida, Señor, que eres tú, Padre, que todo lo que somos ahora somos tuyos, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo, Padre, en cada uno de nosotros. Gracias por revelarnos, Padre, que no es tanto el servirte de la forma como el hombre quiera hacerlo, sino como la vida, Padre, que tú nos has impartido a nosotros, como tú que estás aquí, Cristo, es como nosotros debemos
de reflejarlo. Gracias porque a lo mejor algún hermano estaba todavía, Señor, sin entendimiento de esto. Y hoy, Señor, tú le has hablado por tu palabra, Señor, por todo lo que haces, amado Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, por el crecimiento que estamos teniendo en Cristo Jesús, Padre, porque Él es el que se está formando en nosotros. Gracias, Padre, que nuestra transformación sea visible a cualquiera, Padre, por la palabra tuya que nos está llenando cada día, Padre. Gracias, Padre, por esta bendición de servirte, de que nuestro Señor Jesucristo se manifieste a través de lo que nosotros te servimos, amado Padre. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre poderoso, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.